Queremos usar el diagrama dado para determinar el valor de x, donde x grados serían la medida de este ángulo agudo en el triángulo. Para hacer esto, usaremos una propiedad de ángulos inscritos. Así que repasemos la definición de un ángulo inscrito. Un ángulo cuyo vértice se encuentra en un círculo, y cuyos lados se cruzan con el círculo es un ángulo inscrito. La medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco que cruza. Observe cómo, mirando este triángulo nuevamente, cada uno de los tres ángulos interiores del triángulo son ángulos inscritos, porque cada ángulo tiene el vértice en el círculo, y sus lados se cruzan con el círculo. Y observe cómo también nos dicen que la medida de este arco aquí es de 124 grados. Bueno, observe cómo este arco es la mitad del círculo, lo que significa que la medida de este arco sería 180 grados. Lo que significa que el arco restante, este arco aquí, tendría que medir 180 grados menos 124 grados, o 56 grados. Entonces estos dos arcos suman 180 grados. Y este arco mide 180 grados, haciendo un total de 360 grados. Y esto es todo lo que necesitamos para determinar el valor de x. Observe cómo este ángulo aquí es un ángulo inscrito que interseca un arco que mide 56 grados y, por lo tanto, la medida de este ángulo es la mitad de 56 grados, que es 28 grados. Entonces este ángulo es de 28 grados. Lo que significa que x es igual a 28. Mientras estamos aquí, también encontremos la medida de los otros dos ángulos en el triángulo. Observe cómo este ángulo se cruza con el arco que mide 124 grados, y, por lo tanto, la medida de este ángulo es la mitad de 124 grados, o 62 grados. Y finalmente, este ángulo se cruza con el arco que mide 180 grados. Y, por lo tanto, este ángulo mide la mitad de 180 grados, o 90 grados, lo que significa que este ángulo es un ángulo recto. Espero que hayas encontrado esto útil.